Saludos y bienvenidos a Euronews Hoy. Este lunes destacamos el gran maratón diplomático que vive el mundo. Estaremos pendientes a lo largo de la jornada de toda esta partida diplomática que está en juego, en la que Francia se reúne con Rusia y Alemania con Estados Unidos. Los alemanes juegan un papel fundamental y, según algunos periódicos de Alemania, el canciller está desaparecido. Veremos si Olaf Scholz aparece y juega la carta maestra de amenazar con no inaugurar el gasoducto ruso Nord Stream 2 para aflojar tensiones en el este de Ucrania. Les acercamos un análisis realizado por nuestro compañero Isidro Murga con las claves para entender la postura alemana. Mientras, la fase militar de esta partida se juega a ambos lados de la frontera. Rusia aumenta sus efectivos en Bielorrusia y Estados Unidos despliega sus 3.000 soldados en el este de Europa, donde ya hay tropas de la OTAN que entrenan en condiciones invernales extremas, como estas. Es uno de los ejercicios anuales en Estonia. Veremos también cómo algunos voluntarios de fuera de Ucrania han decidido ayudar al país por si se produce una invasión. Y al otro lado del mundo, en América Latina, viajaremos a Costa Rica, donde veremos los desafíos que tendrá que afrontar el nuevo presidente que salga de las urnas, entre ellos el incremento de la pobreza o la recuperación del turismo. Tras la primera vuelta de este domingo, los dos candidatos que se batirán en el próximo duelo serán el expresidente Figueres Olsen y el economista Rodrigo Chávez. Conoceremos más al Papa Francisco y nos acercaremos a Barcelona, donde algunas viviendas se ven amenazadas por la construcción de la escalinata de la Basílica de la Sagrada Familia. Más noticias, como siempre, en nuestros titulares. La crisis de Ucrania se traduce en citas en cascada con Putin. Este lunes se reúne con el presidente francés Emmanuel Macron. En los próximos días, el canciller alemán también visitará Moscú. Bielorrusia prohíbe la entrada al país de petrolíferos procedentes de Lituania, en respuesta a la decisión de Lituania de detener el tránsito de sus fertilizantes de potasa. Costa Rica verá una segunda vuelta electoral en abril, donde el expresidente José María Figueres se enfrentará al economista Rodrigo Chávez. El Papa, invitado de un programa muy popular de la televisión pública italiana en el que habló de los problemas de la gente y de su vida personal. Citas en cascada con Putin. Este lunes llega al Kremlin el presidente francés Emmanuel Macron. El primer ministro húngaro estuvo días atrás y en los próximos días el canciller alemán también visitará Moscú. Putin ha conseguido aglutinar la atención internacional tras la acumulación de tropas y armas cerca de la frontera con Ucrania. Macron ha avanzado que su prioridad es el diálogo con Rusia y la desescalada. El presidente francés insistió en la preocupación por la situación sobre el terreno. El canciller alemán Olaf Scholz viaja este lunes a Washington para reunirse con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. No vamos simplemente a tomar un café. Se trata de hacer políticas reales, sólidas e importantes que esta vez, por supuesto, se llevan a cabo en una situación de gran crisis. Y creo que debemos tener siempre claro lo que se ha formulado antes con tanta ligereza, pero con razón, que se trata de evitar una guerra en Europa. Eso es lo grave. Y eso es lo que debo a los ciudadanos de nuestro país, de los que también me siento responsable con respecto al orden de paz europeo y a nuestros aliados. Scholz ha sido blanco de críticas por discrepar de algunos de sus aliados con respecto a Rusia, pese a que ha reiterado el compromiso de Alemania con la OTAN y Ucrania. La dependencia energética de Alemania explica en gran parte la ambigua postura de Berlín en la crisis ucraniana. El motor económico de Europa importa de Rusia más del 40% del petróleo y del 55% del gas que consume, una cantidad que esperaba incrementar notablemente gracias al Nord Stream 2. Este gasoducto de más de 1.200 kilómetros de largo y paralelo al Nord Stream 1 conecta directamente Rusia y Alemania a través del Báltico sin pasar por terceros países. Construirlo ha costado más de 9.000 millones de euros, pero la empresa estatal rusa Gazprom, principal accionista, todavía no ha recibido los permisos legales para comenzar a operar. Si no los obtuviera, supondría un mazazo económico para las arcas del Kremlin. A pesar de que Washington y Bruselas han blandido la amenaza, Berlín se resiste a paralizar el gasoducto para presionar a Moscú, pues este año abandonará definitivamente la energía nuclear y ha apostado por el gas natural en su transición hacia las energías renovables. Tras 2 años de pandemia, privarse del gas ruso podría frenar en seco la recuperación de su economía. En la vacilante actuación del gobierno alemán también pesa su pasado como potencia agresora. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial
Alemania se ha negado a suministrar armas a ninguna de las partes en un conflicto, un principio que ha violado en alguna ocasión. Por eso, cuando la ministra de Defensa anunció la entrega de 5.000 cascos militares a Kiev, después de que Ucrania pidiera armas para defenderse, levantó muchas ampollas y evidenció que en este caso no habrá excepciones. Según las encuestas, 6 de cada 10 alemanes comparten la decisión del gobierno. Sin embargo, son muchos los que consideran al Partido Socialdemócrata demasiado rusófilo. Las buenas relaciones de los socialdemócratas con Rusia se remontan a la época de la Guerra Fría, en la que ejercieron una intensa actividad diplomática y se mantuvieron a principios de siglo durante el mandato del ex canciller Gerhard Schröder. Actual miembro del Consejo de Administración del Nord Stream 2, Schröder acaba de ser nominado para formar parte de la junta directiva de Gazprom. La crisis ha generado tensiones entre los socialdemócratas y sus socios de coalición, verdes y liberales. Después de que el canciller afirmara que la decisión sobre el Nord Stream 2 sería técnica y no política, su ministra de Exteriores, la ecologista Annalena Baerbock, aseguraba en el Bundestag que una invasión rusa de Ucrania afectaría al Nord Stream 2. Mientras que en Alemania el SPD se hunde en los sondeos de intención de voto, situándolo por detrás de la conservadora CDU, en el exterior es la confianza en el país lo que está en juego. Scholz mantiene su apuesta por el diálogo. Tras la visita de este lunes a Washington, acudirá a Kiev y Moscú a principios de la semana que viene. Mientras tanto, hay quien se pregunta, sobre todo en Europa del Este, si Alemania es un socio fiable en el mayor pulso entre Rusia y Occidente desde el final de la Guerra Fría. Adaptarse a las condiciones invernales extremas es el objetivo de estos ejercicios militares que realiza la OTAN cada año. Este fin de semana concluye el campamento de invierno en el área central de entrenamiento en Estonia. En él, casi 1.400 soldados británicos, franceses y estonios han puesto a prueba sus capacidades de infantería y blindaje a 100 kilómetros de la frontera rusa, en un contexto de enorme tensión en Europa del Este. El frío puede congelar las tuberías, lo que impediría que el combustible entre en el sistema, y sí, el frío afecta a los vehículos, pero no tanto como a nosotros, asegura este mecánico. Esto endurece a nuestros soldados, que en los últimos años han estado acostumbrados a participar en países como Costa de Marfil, Mali y Níger. Es cierto que los cambia, los fortalece mentalmente, les enseña otras formas de maniobrar y cómo la nieve puede limitar una maniobra, ya sea a pie o en un vehículo. Los soldados llevaron a cabo tareas de artillería e ingeniería, así como ejercicios conjuntos de planificación y técnicos. Con ellos, la OTAN se prepara ante la amenaza que suponen los más de 100.000 soldados que Rusia ha desplegado a lo largo de la frontera ucraniana. Desde que Rusia comenzara a posicionar a sus tropas cerca de la frontera con Ucrania, al otro lado de esta ha ido creciendo también la aparición de algo más que de tropas de la OTAN o equipos militares. Hablamos de soldados voluntarios. Llevo siguiendo este conflicto desde 2014, cuando Rusia se anexionó ilegalmente Crimea, nos revela el voluntario estadounidense Justin Dee. Y desde entonces he visto cómo se inmiscuyen progresivamente en los asuntos de otros países. Lo han ido haciendo desde entonces y he visto que está a punto de empezar de nuevo, así que he pensado en venir aquí y ayudar al pueblo de Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciaba recientemente el envío de 3.000 soldados a la zona, pero Justin no es uno de ellos. Ha viajado voluntariamente miles de kilómetros desde su casa en Nueva York para unirse a una lucha que, según él, puede tener implicaciones mundiales. Hoy Ucrania es la primera línea en la lucha por la democracia, la lucha por la ideología occidental. Creo que si Rusia consigue someter a Ucrania, no va a parar. Va a seguir hasta subvertir y manipular a todos los líderes mundiales y convertirlos en sus marionetas. Y yo estoy aquí para impedirlo. Justin Dee se unió a la Legión Nacional Georgiana, una unidad de combatientes extranjeros presente en Ucrania desde 2014, que ahora ve cómo sus filas van creciendo a raíz del aumento de las tensiones. Mamuka Mamulashvili, combatiente de esta unidad, nos lo confirma. Hace una semana comenzamos un nuevo proceso de reclutamiento de extranjeros, explica Mamulashvili. Hay mucha gente que se presenta. Tenemos más de 300 solicitantes de Georgia. Y después
vienen Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Italia, Alemania. Estos son los principales países que intentan ser voluntarios en la Legión Nacional Georgiana. Italy, Germany. So these are the basic countries now who are trying to volunteer in Georgian Legion. Desde el Ministerio de Defensa de Ucrania no se informa del número de extranjeros que hay actualmente alistados en las Fuerzas Armadas del país. Pero lo cierto es que, extraoficialmente, sus soldados reconocen que les gustaría ver más botas occidentales sobre el terreno. A la espera de que eso suceda, el soldado Justin Dee también anima a todo el que le oiga a unirse a él en su importante decisión. Espero que mi presencia aquí envíe el mensaje de que el mundo no se va a quedar de brazos cruzados y que aunque sus gobiernos no defiendan lo que es correcto, los ciudadanos de cada país sí que lo harán. Bielorrusia prohíbe la entrada en su territorio de productos petrolíferos y químicos procedentes de Lituania, incluidos los fertilizantes, en respuesta a la decisión de Lituania de detener el tránsito de fertilizantes de potasa procedentes de Bielorrusia. Estas medidas de respuesta resaltan el actual enfrentamiento entre Bielorrusia, que cuenta con el apoyo de su vecina Rusia, y Occidente. Cabía esperar estas medidas y, sin duda, tenemos que pensar en la búsqueda de corredores de transporte alternativos. Podemos ver los preparativos de algunas empresas y los preparativos que empezaron hace bastante tiempo para transportar carga por el territorio bielorruso. Por ejemplo, Orlen Lietuva va a exportar a Ucrania a través del territorio de Polonia. Creo que esta práctica debe ser bastante importante para las empresas, porque no nos hacemos grandes ilusiones con el régimen bielorruso. Lituania detuvo a los trenes que transportaban casi toda la exportación de potasa de Belaruskali, una de las mayores empresas de fertilizantes del mundo y una importante fuente de ingresos para Bielorrusia, después de que el gobierno de Vilna decidiera que el tránsito iba en contra de sus intereses de seguridad nacional. Además de los productos petrolíferos y los fertilizantes producidos en Lituania, las compañías navieras dijeron que podría afectar a entre 2 y 3 millones de toneladas de carga del puerto de Klaipėda con destino a Kazajistán, Ucrania y Rusia. Costa Rica pasará a una segunda vuelta electoral en abril con el expresidente José María Figueres Olsen y el economista Rodrigo Chávez. Con una cifra récord de 25 candidatos presidenciales, las elecciones de este domingo terminaron tras 12 horas de votación, dejando incluso espacio para la sorpresa. Por una parte, José María Figueres, candidato del Partido Liberación Nacional, celebró su avance a la segunda ronda con el 37,4% de los votos, con la promesa de rescatar y transformar Costa Rica. Ganamos esta primera ronda por un robusto margen, y eso también nos da una enorme responsabilidad. Por eso, mañana mismo continuaremos el trabajo incansable para el triunfo final el próximo 3 de abril. Por otra parte, Rodrigo Chávez, del Partido Progreso Social Democrático, fue el que más sorprendió al situarse en el segundo lugar con el 16,7% de los votos. Y repitiendo la frase, Costa Rica no es un país pobre, sino muy mal administrado. Eso es de lo que se trata. Hasta ahora, los costarricenses siguen sin tener un claro favorito para hacer frente al desempleo, la corrupción y el aumento del coste de la vida en el país. Algunas de las principales preocupaciones de los 3,5 millones de votantes de un país de 5 millones de habitantes. Costa Rica es bastante más que turismo y un paisaje deslumbrante. El lema nacional de pura vida no significa lo mismo en este barrio de Chabolas cerca de San José. Segregación y estigmatización social tienen su acomodo en este asentamiento de 23 kilómetros cuadrados, la mayor concentración de migrantes de Centroamérica. Sin servicios públicos, donde el agua potable no está garantizada, rodeada de ríos contaminados y un vertedero de basura, la Carpio es el símbolo de la pobreza que se presenta como desafío al próximo presidente costarricense. A la gente más pobre no le suben el salario, a los ricos sí le suben, y a los que tienen un rango mayor, a eso sí
Tengo claro que sí le suben el salario, pero al pobre no le sube el salario. Y no hay apoyo de nadie. Nosotros nunca hemos tenido apoyo de nadie. Nosotros hemos sobrevivido como Dios nos ha ayudado para poder solventar todo lo que se tenía que pagar. El país con el índice más alto de felicidad en el continente americano vio también crecer su pobreza del 21% en 2019 a más del 26% en 2020. Hay más de un 6% de pobreza extrema, según cifras oficiales. Cifras potenciadas por la COVID-19 que no se veían desde 2008. Nos afectó demasiado lo que era al inicio de la pandemia, porque yo me quedé desempleada debido al accidente, ¿verdad? Y entonces de ahí se los complicó bastante, ¿verdad? En un país que tiene en el turismo uno de sus motores económicos, en 2020 las visitas cayeron más del 60%, aunque en 2021 empezó a recuperarse. La Comisión Económica para América Latina de la ONU asegura que Costa Rica, junto a Brasil, será de las naciones que más tardarán en recuperarse debido a los recortes de las ayudas estatales. El alcalde de Ottawa, la capital de Canadá, declaró el domingo el estado de emergencia por la COVID-19 mientras los manifestantes que se oponen a las restricciones paralizaban el centro de la ciudad. La declaración otorga a Ottawa poderes adicionales en materia de adquisiciones y de prestación de servicios, lo que podría contribuir a la compra de los equipos necesarios para los centros de salud y los sanitarios. En horario de máxima audiencia, el Papa Francisco ha sido el invitado del programa Che Tempo Che Fa de la televisión pública italiana Rai 3. El pontífice afirmó que hay campos de concentración para los migrantes en Libia y pidió a los países de la Unión Europea que se pongan de acuerdo para lograr un equilibrio para acogerlos. Sobre su cargo dijo lo siguiente: si vas por ahí y ves a tanta gente que soporta cosas malas, cosas cotidianas, por ejemplo, gente que soporta dificultades familiares y económicas. Nella propria debolezza sopportano difficoltà familiari, difficoltà economiche. Padres de familia que ven que el salario no llega a fin de mes y luego, por supuesto, está el sufrimiento con la pandemia. Entonces creo que no sería honesto si dijera que yo soporto tanto. Francisco también contestó a algunas preguntas personales, como que tiene pocos amigos, pero verdaderos, y que le gusta la música clásica y el tango. Preguntado sobre si lo había bailado, el Papa con cierta ironía respondió que un porteño que no baila tango no es un porteño. La Basílica de la Sagrada Familia no es solo la imagen de una postal, ni la gran creación de Gaudí que atrae a millones de turistas todos los años. También es una construcción que dura desde hace demasiado tiempo y que amenaza las viviendas de miles de vecinos de este barrio de Barcelona. La construcción de la fachada de la Gloria entra en conflicto directo con cientos de viviendas del otro lado de la estrecha calle Mallorca. La escalera prevista, que serviría de entrada principal a la basílica, podría suponer la demolición de varios edificios y forzar el desalojo de miles de personas que deberían trasladarse a otro lugar. La Junta Directiva de la Basílica, el Ayuntamiento y los vecinos negocian desde antes de la pandemia para tratar de llegar a un compromiso. Salvador Barroso preside la plataforma en la que se han unido los afectados. La propuesta nuestra, tanto para el Ayuntamiento como para la Junta Constructora, es que estamos muy bien en nuestras casas, que las hemos pagado debidamente, que son totalmente legales, y a partir de aquí, oiga, es que el Ayuntamiento no puede hacer de mediador. El Ayuntamiento es la autoridad, es quien tiene que definir, es quien tiene el poder. No lo tenemos ni los vecinos ni la Junta Constructora, que es un ente privado. Jordi Fauli, arquitecto jefe de la Sagrada Familia, argumenta que hay que terminar el edificio. Conviene a la Sagrada Familia y conviene a la ciudad poder tener el templo acabado. Y por esto nuestro trabajo es, primero, explicar el proyecto y, en segundo lugar, estar a la disposición del Ayuntamiento, de la ciudad, de los vecinos, para encontrar, dialogando, una solución que permita acabar el proyecto de Gaudí según sus ideas.
Los vecinos afirman que si se sigue adelante con los planes, 2 bloques enteros que albergan más de 3.000 viviendas podrían ser demolidos, lo que supondría el desalojo de entre 10.000 y 15.000 personas. También denuncian que los últimos añadidos a la basílica van mucho más allá del proyecto original y son interpretaciones que convertirán el edificio en un parque temático. El arquitecto jefe lo niega y dice que todo se basa en los modelos y dibujos de Gaudí. Es un meteorito. Esta era la extraña luz brillante que el sábado por la noche cruzó el cielo de Cabo de San Lucas, en Baja California Sur. Una aparición que ha causado un fuerte revuelo en redes sociales y cuya procedencia no está clara, aunque algunos medios especializados han asegurado que se trata de restos del Falcon 9 de SpaceX. El 4 de febrero, la empresa de Elon Musk lanzó otro cohete con 49 satélites Starlink desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en la costa este de Florida. ¿Pero qué? ¿No cometas? Hasta aquí el informativo de hoy. Más noticias como siempre en nuestro canal, nuestras redes sociales y nuestra página web. Les dejamos con el No Comen del Día, en el que verán el derribo controlado de un puente en Alemania. Gracias por seguirnos y feliz lunes.